Daniel te habla. Hola Daniel, un placer hablar contigo y con toda tu audiencia. Sí, conmigo está Pablo Núñez. Bueno, Pablo, muy buenas tardes. Hola Walter, ¿cómo estás? Te explico, la audiencia somos Daniel, yo, Rafa Muy bien. y la gente que está en el control. Así que somos poquitos, no importa, pero somos una gran familia. Una gran familia y el varios nos están somos una gran escuchando. familia. Totalmente. Walter, bueno, Sí, querido. dijo Claudio Isotti, empezó la segunda ola de COVID. Si bien hay enfermos por todos lados, pero hoy oficialmente le dio permiso a la ministra que empiece a activarse el virus. ¿Qué podemos ver? ¿Qué has visto vos? Y una de tus especialidades, que es el síndrome de la cabaña, ¿qué nos podés contar para esta segunda ola de COVID? Bueno, vos sabés que en principio hacer un repaso de lo que nos ocurrió en la primera ola, que fue enfrentarnos a algo que era hasta ahí desconocido, y si bien tal vez muchos habíamos escuchado hablar de, no sé, de la gripe aviar, la gripe porcina, nunca tuvo las dimensiones y el impacto vital real que tuvo esta pandemia. Es decir, si nos hubieran preguntado hace un año y medio atrás que nos imagináramos si íbamos a vivir como lo hicimos, nadie hubiera supuesto eso. Y fue acostumbrarnos a una serie de cosas que implicaron restricciones, cuidados, alertas, y que se fueron estirando con el paso del tiempo. Siempre eran anuncios cortitos que terminaban siendo mucho más largos de lo que imaginábamos. Y entonces, bueno, esto fue creando distintos tipos de reacciones o síndromes. Como bien decís, uno de ellos fue el síndrome de la cabaña, esta cuestión que tiene que ver con sentirte seguro y a salvo en tu casa, porque afuera hay un enemigo invisible. Cuando se acuñó el nombre del síndrome de la cabaña, se hizo con personas que habían estado, fundamentalmente eran guardaparques, ¿no? Guardabosques, que estaban a salvo en determinadas circunstancias, ya sea con animales peligrosos o con contingencias climáticas, y que después les daba miedo salir de la cabaña porque tenían que enfrentar de nuevo desafíos que muchos eran imprevistos. Hoy el síndrome de la cabaña todavía sigue afectando a muchas personas que se encuentran resguardadas en sus hogares, más a salvo, por supuesto, que afuera, y a eso le sumamos otros síndromes como la depresión, como la ansiedad, el pánico, que han visto un gran incremento durante este 2020 y no merman ahora. Entonces, cuando las cosas parecían como irse encauzando, cuando las cosas parecían como ir tomando algún rumbo un poco más seguro, vuelve el anuncio de esta segunda ola, tercera ola por allá por Europa, y creo que nos toma con la gente un poco cansada, y entonces aparece otro síndrome, que es el síndrome del agotamiento psicológico. Esto tiene que ver con estar cansados de las restricciones, con estar agobiados con todos los recaudos que hay que tomar con los protocolos de seguridad, y entonces hay una muy marcada intolerancia a la frustración, y tal vez empiezan a aparecer desobediencias intencionales, esta rebeldía del hijo que fue muy restringido, que de pronto se quiere zafar, diríamos, de los mandatos paternos. Walter, Pablo Núñez te saluda, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Walter, a mí me preocupa mucho y uno le tocó vivir como padre el tema de los chicos, ¿no? De los niños, con respecto a la primera parte de lo que fue la pandemia. Sí. Indudablemente ahora los chicos vuelven con ese interrogante, y lo vivo a diario como papá, de temor, ¿no? Porque tienen un temor de que esto avance y que no saben, nadie le puede explicar y nadie les puede dar certeza de cuándo va a terminar. ¿Cómo, como psicólogo, cómo aconsejarías a abordar a los niños? Bueno, fíjate que ahí tenemos un público también cautivo, y pasa con los extremos del hilo con los niños y pasa con los adultos mayores, que han sido los verdaderos héroes de las primeras etapas de la pandemia, que se la han bancado estoicamente, que han cambiado drásticamente las rutinas de sus actividades, y que además enfrentan un peligro invisible, porque yo digo siempre que esta pandemia ha sido como la Tercera Guerra Mundial, solo que esta vez no son digamos cañones de guerra, ni son armas, sino que son gotitas de saliva invisibles con las que
de las que nos tenemos que defender. Entonces, Claro. el niño está expuesto obligatoriamente a cumplir determinadas presencialidades para las cuales no siempre está preparado psicológicamente, en principio, para convivir con otros que lo pueden contagiar. El peligro de contagio es real, más allá de los recaudos que se puedan tomar. Entonces, el niño está como tironeado entre un sistema oficial que le exige la presencialidad, aunque sean estos formatos de burbujas que se ha pergeñado, y por otro lado el deseo legítimo de querer quedarse en casa a salvo, y Claro. unos papás también tironeados por esto, como el drama de Tupac Amaru, que con los caballos que tiran para un lado y para el otro. Entonces, en principio, tanto el consejo para los papás, para abordar esta cuestión con los niños, como para todas las personas en esta nueva fase, en esta nueva ola del COVID, es, en principio, mantener una flexibilidad saludable. Flexibilidad no es ser blandito, ni ceder a todo, pero tampoco es ser rígido. Claro. Es encontrar ese punto de equilibrio, que es un balance entre el imponerse y el ceder cuando las situaciones lo ameritan. El tema de la información, que ha sido un gran tema, Sí. los medios de comunicación, que han cumplido una labor enorme, también por momentos se han vuelto como un arma de doble filo, porque la gente se sobreinformó. Yo le llamo intoxicarse de información, y entonces al final vos empezás a dudar que si la vacuna, que si no la vacuna, Claro. que si una dosis, que si dos dosis, que si las dos dosis te cuidan, si te previenen o no del contagio o del enfermarte. Entonces, en el medio de todo eso tenemos que mantener una capacidad reflexiva, crítica, sensata, y decir, bueno, mira, si el chico tiene miedo, el miedo automáticamente baja tus defensas. Es una energía, el miedo es una emoción, y como tal es una vibración mental. Claro. Si yo voy con miedo a la escuela, estoy aumentando mis probabilidades de bajar mis sistemas defensivos y de estar mucho más propenso a cualquier riesgo. Entonces, también aquí va a tener que ver un diálogo profundo de papás con los hijos, de poder escucharlos, de poder permitirles que ellos también expresen lo que sienten, y dialogar con las instituciones, con las escuelas, para encontrar un punto de equilibrio. Creo que por más chico que sea, el niño tiene derecho también a ser escuchado, Claro. y a ser valorada su decisión, ¿no? En este Claro. contexto. Es difícil el tiempo que nos... No, realmente te estaba escuchando atentamente, Walter. Me hacías acordar ese principio que dices, tú lo crees, tú lo creas. Tal cual. O sea, si El bien verbo no... creer y crear en primera persona singular se conjugan igual, porque todo lo que creemos lo estamos creando por... Entonces, cuando yo estoy creyendo en lo mismo, eso se llama efecto nocebo, es el contrario del efecto placebo. Cuando yo creo positivamente en algo, por placebo me puedo curar, pero también cuando creo en el peligro de algo, por nocebo me puedo enfermar o predisponerme a enfermar. Entonces, en un mundo, papá, hijos, escuela, chicos, digamos, tiene que tener que ver con una información de buena calidad, una información como la que están haciendo ustedes ahora. Sí, Walter, te estoy perdiendo. Perdón, se me ha ido la señal. ¿Estoy bien ahora? Ahora está perfecto, ahora está perfecto. Bien. Digo que esto que están haciendo ustedes de ser agentes de información, y de información de buena calidad, porque aquí también vamos a tener que distinguir la paja del trigo y decir, bueno, dar información de primera mano, que sea confiable, porque en medio de todas las voces hay cosas que son positivas y hay mensajes catastrofistas, Claro. que llevan, digamos, a las personas a descreer y a tener más miedo. Entonces, bueno, también estas instancias del diálogo familiar, como te decía, de hablar con nuestros médicos, nuestros profesionales de confianza, ayuda a crear un contexto mental más positivo, más favorable a esto. Tenemos que asumir que venimos ya atravesando un año muy desgastante como fue el 2020, con los recursos bastante agotados, con las energías agotadas, con las esperanzas agotadas. Y esto es el punto, me parece, crucial. Yo la otra vez mencionaba un experimento de laboratorio que se hace con ratas,
que se hizo allá por la década de los 60. Se ponía las ratas en un dispositivo de nado forzado, en un símil de río caudaloso, y se podía observar que en promedio la rata soportaba 1 hora continua de nado en ese río caudaloso sin morir. Pero si después se introdujo un cambio en el experimento y se sacó la rata, se la llevó a un nido calentito, se la cuidó, se la alimentó y se la volvió a sumergir, se encontró que podía incluso resistir hasta 80 horas de nado continuo. ¿Qué hizo la diferencia? Porque la rata era la misma. La diferencia la hizo una experiencia positiva. A este experimento se le llamó el experimento de la esperanza. Es decir, que una esperanza vale incluso el equivalente a una poderosa vacuna. Claro. Aquí creo que ese es un tema central y crucial, mantener la esperanza encendida. Realmente excelente el concepto. Mira que soy curioso y de leer, pero no había escuchado de ese experimento y me pareció fantástico, Walter. Googlealo, que lo googlee la audiencia, el experimento de la esperanza. Y van a ver cómo estos experimentos con ratas dieron un giro trascendental también en la cuestión psicológica y conductual. Claro. Porque una esperanza actúa como un estímulo, un motor poderosísimo de supervivencia. Y ahora le vamos a pedir al productor que lo googlee, así hacemos una pequeña editorial después de ese tema, pues realmente, bueno, interesantísimo, Walter. Muy interesante. Muy interesante. Un placer. A ver, siempre estamos a disposición de los medios para poder difundir información que sea segurizante, información que ayude a la gente a crecer y no asustarse más. Creo que vamos a tener que armarnos de mucha esperanza, de mucha fuerza de voluntad para enfrentar esta segunda ola. Venimos con un país que está estructuralmente muy debilitado, muy empobrecido, así que vamos a tener que hacer uso también de la creatividad, de reinventarnos. Hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que ha perdido sus seres queridos, han habido muchas caídas en esta primera etapa de la batalla, así que creo que ahora hay que redoblar esfuerzos, unirnos, porque obviamente hay muchas más posibilidades de salvarnos juntos que cada uno por sí mismo. Sí. Así que esto que sea el mensaje como central de lo que tratamos de transmitirle a la gente. Totalmente. Walter, muchísimas gracias. Bueno, Radio News es nuestro nuevo hogar y desde ya que estás invitado cuando gustes, acá tienes un micrófono. Con todo gusto y mis mejores deseos y augurios para este programa. Muchísimas gracias, Walter. Y bueno, con nosotros estuvo el licenciado Walter Motilla. Todo pasa en Radio News.